Buenos días, hermanos. Señor les bendiga en esta mañana. Buen tiempo. Damos gracias a Él. Nos regala un día hermoso. Y estos días, toda esta semana ha sido muy bonita, refrescado muchísimo, y se siente ese espíritu de la Navidad. Todo momento es bueno para dar gracias al Señor por cada una de las cosas que hace. Este es un momento especial también. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, santo eres y gracias damos a ti en esta mañana. Gracias porque tus cuidados son para con nosotros. Gracias porque tú eres el buen pastor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, porque nos llevas, Señor, con mano santa a tu redil, porque nos permites en esta mañana la bendición de la vida, la bendición de poder allegarnos, reunidos todos con el propósito de alabarte y glorificarte. Este tiempo que hemos de compartir, de clase, de compartir para aprender juntos, de compartir para edificarnos, sea de bendición. Prepara nuestro oído y nuestro corazón para que podamos no solamente escuchar, sino llevar a nuestros corazones la verdad que es solamente tuya y viene a través de la palabra. Utilízanos como instrumentos, como vasijas, Señor, que tienes para un propósito santo. Pido por las clases, pido por los hermanos que están de camino, que tú les guardes y les guíes en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, pueden tener asiento. Hemos estado compartiendo en un estudio que estamos haciendo del libro de Santiago. Y el libro de Santiago lo hemos estado desarrollando en contestar varias preguntas, principalmente, ¿qué hacer? ¿Verdad? Cuando no sabes qué hacer. Y es como el libro de Santiago es un libro de mucha aplicación de verdades fundamentales y con ejemplos y de una forma directa nos comparte a nosotros cosas que son de nuestro diario vivir. Y es muy interesante porque es uno de los libros que muestra la relevancia de la palabra, que muchos dicen se escribió hace muchísimo tiempo atrás, pero vemos que los principios que trae la palabra, los principios que aprendemos son principios de aplicación a nuestro tiempo y las cosas que vivimos. Con esto hemos estado compartiendo en el primer capítulo, hablamos qué hacer cuando estamos en prueba, qué hacer cuando estamos en tentación, qué hacer cuando la justicia no es ciega, qué hacer cuando la fe no funciona. Y estamos compartiendo en la clase en el capítulo 3 de Santiago. Estamos en los primeros versos del capítulo 3. Y la clase que estamos compartiendo es qué hacer cuando la lengua te domina. Así que vamos a estar haciendo la lectura en Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Y vamos a comenzar en el slide número 8. Alguien por favor que quiera compartir la lectura en Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Me levanta la mano y lo mandamos a leer. Cheri. Dice así: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Ay, se me fue. ¿Se me fue? Ya voy. Ok, aquí estamos. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así, ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Muy bien, gracias. Palabra fuerte es esta, con referencia a la lengua. Hablábamos en la clase anterior que la lengua es un miembro que nos permite la expresión. Sin lengua tendríamos muchas dificultades, tanto en el comer como en el expresarnos. Y entonces vamos a entrar en el detalle por qué Santiago hace mucha advertencia sobre ella. Anthony, ¿podemos ir al slide anterior? Allí. Uno más, por favor. Muy bien. Santiago comienza por advertir a los maestros judíos, quienes se destacaban por el uso de la lengua. Era lo que enseñaban, estaban a cargo de la enseñanza. Con esto Santiago demuestra que este tema es una amenaza para todos. Aquellos que enseñan recibirán un juicio más severo, porque tienen el poder de influir sobre los demás. Así que hay una responsabilidad grande con aquel que enseña, con aquel que está en una responsabilidad de compartir para con los demás. Y el Señor nos va a pedir cuentas de las cosas que hacemos. Si lo hacemos bien, galardón tendremos, y si lo hacemos mal, castigo tendremos de parte del Señor. Eso es sencillo. Y es muy importante que en nuestro proceso de expresión y enseñanza nos fundamentemos en la palabra. Eso es básico. Si nosotros estamos dirigidos por la palabra, si nosotros estamos y nos mantenemos fiel a la palabra, vamos a ir por el camino que es. Porque vamos a estar comunicando y siendo embajadores no de nuestro mensaje, sino del mensaje del Señor. Y esa es la parte importante en esto. No desviarnos a nuestro mensaje, sino estar en el mensaje del Señor. Muy bien.
Ahora, hay una advertencia que está haciendo allí a los maestros judíos en su momento. Cuando vemos el contexto de por qué se trae esto, es porque lo que sucedía era que los judíos habían tomado para sí, se habían adueñado de todo lo que se compartía y habían dado su interpretación de cómo debían ser las cosas. Entonces sabemos que la carta de Santiago es una carta que se está escribiendo principalmente a los judíos que están en la diáspora, que han sido regados por diferentes partes, y le está llamando la atención. Le está diciendo, tienes que estar pendiente de esto. Pero no solamente va a ellos, sino que aplica a cada uno de nosotros. Pero te quiero decir algo. Tú me vas a decir, pero ahí habla de los maestros. ¿Sabes que cuando tú te sientas a hablar con alguien y te pide un consejo, tú te estás convirtiendo en maestro en ese momento? ¿Sabes que somos responsables de lo que comunicamos? Y podemos hacerlo para bien y para edificación, o podemos estarlo haciendo y haciéndolo de forma incorrecta. Y hay muchas ocasiones que si no estamos preparados por la palabra, lo que comunicamos, lo comunicamos por lo que hemos visto en la televisión, por lo que nos han enseñado de pequeños, por lo que es nuestro contexto cultural. ¿Y cómo contrasta eso con lo que nos enseña la palabra? Peggy, ¿ibas a mencionar algo? No, está bien. Próximo, por favor. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Allí con mucha seriedad se está presentando la importancia que conlleva el cuidado que tenemos en lo que expresamos, el cuidado que tenemos en lo que enseñamos, el cuidado que debemos tener en lo que compartimos. Entonces, cuando notamos los modelos que se presentan y que se comparten de forma general, y tú lo puedes mirar en la televisión, en programas, en novelas y cosas, ¿cuáles son las características? Venganza, mentira, odio. ¿Y cómo se usa la comunicación para desviar y dar información, medias verdades que se convierten en mentiras? O para hacer daño. Y eso que se presenta allí, que muchos pueden decir, eso se presenta para entretenimiento. Ese entretenimiento va creando una cultura en la cual personas reaccionan y dicen, a ver si eso pasó allá, quizás yo lo puedo hacer así o asado o de otra manera. O decir medias verdades justifica, porque entonces no hago que la persona se sienta mal o para que la persona se... Y vamos a hablar de todo eso más adelante. Pero podemos ver cómo de una forma directa todos nosotros y principalmente los que van creciendo son bombardeados con mensajes que son completamente incorrectos, pero como se ve en la televisión, como otros lo hacen, como otros lo dicen, se trata de justificar o se presenta como algo que es aceptable. Y aquí estamos diciendo que tenemos responsabilidad sobre esto. Y cuando decimos de los más pequeños, no es solamente de los niños, no es solamente de los jóvenes que van creciendo. Los más pequeños son también aquellas personas que están empezando a conocer de la verdad de la palabra. Y ahí es que somos nosotros y cada uno de los que estamos aquí, que estamos llamados a compartir la verdad en Cristo. Próximo, por favor.
Vamos al verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahora hacemos una introspección y nos miramos nosotros y vamos a ver si eso no es correcto. Nosotros, por más que queremos, en una que otra manera, se nos va, ¿verdad? De una u otra manera podemos ofender. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Olga me iba a decir algo. Espérame acá. Porque está... ¿Cómo es eso? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver. Estamos aquí todavía en la tierra. No Ajá. hemos ido con el Señor. Dame un poquito de traducción. Entonces de eso. estamos cada día perfeccionándonos. Ajá. Sí, esto pues es una lucha de día a día. Ok. A veces pues lo hacemos consciente, a veces inconsciente, porque Ahí. nos dejamos llevar por muchas cosas, pero para eso el Señor pues nos da la capacidad, y por eso hay que pedirle todos los días sabiduría y entendimiento para no caer. Muy bien. Sucede algo. Nosotros reaccionamos cuando entendemos y cuando vemos algo que es injusto, cuando se dice algo de nosotros que entendemos que no es correcto. Nuestra primera reacción es contestar. Y dependiendo del tono que se use, es el tono que yo uso, ¿verdad? Y a veces nos vamos por encima, porque si me lo dijiste a medio tono, pues yo te lo voy a decir a tono completo. Y no pensamos. Se nos va rápido. Por eso dice aquí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que lo que tenemos y somos responsables nosotros es primeramente de utilizar lo mismo que aprendemos en la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Prestos para qué? Prestos para oír. ¿Y qué más? Muy bien. Y nosotros tenemos que evitar airarnos también. Así que es una parte que la conocemos por la enseñanza de la palabra, que tenemos que reforzarla en nuestra mente para que cuando venga ese impulso, paremos un momento. Algo que yo le digo a los muchachos en casa, ¿cómo es? Asume inocencia. Asume inocencia. Es lo primero que yo le digo a ellos. Por más obvio que parezca que hay algo allí en contra, asume inocencia. Comienza preguntando para entender. Y después que tú preguntas para entender, te da la base para tú poder hablar. Pero ese lapso que yo trato de trabajarlo con ellos, y le digo que hay veces que yo mismo me lo tengo que trabajar, eso es sincero, lo que hace es que te permite a ti entender, porque lo que es y no va a cambiar, pero te evitas muchas veces el que haya salido algo porque pensaste, porque te hiciste un prejuicio de las razones y después tienes que recoger y se te fue. Es importante para cada uno de nosotros que lo que trae esto y lo que menciona Olga es que el creyente tiene la responsabilidad de estar consciente y tiene la responsabilidad de, con esa conciencia, si hay un momento en que se reaccionó, porque puede suceder, existe algo que se llama reconocimiento, arrepentimiento y pedir perdón, y esa parte es necesaria.
Pero no es que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo, sino que nos vamos educando en cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros contestamos. Próximo. Santiago señala que si no tropezamos en cuanto al uso de la lengua, somos capaces de controlar todo el cuerpo, porque la lengua se convierte en tu expresión. Y recordamos que expresamos lo que viene del corazón, y el corazón es la base de todas estas cosas. Así que tenemos que trabajar con el ser interior nuestro, que permita entonces entre el ser interior y nuestro proceso de comunicación sea uno intencional para que edifique. Pero vamos a entrar ahora a unas aguas interesantes. Si vemos de los versos 3 al 7, Santiago comienza a utilizar una serie de imágenes. Imágenes que eran bien relacionadas a lo que sucedía y a lo que era el entorno en ese momento, pero imágenes que todavía se reflejan y son iguales para nosotros. Habla del caballo y el freno. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago hace referencia a un ejemplo bien común en su tiempo. Un caballo sin dirección no sirve de nada. Solo cuando se le coloca un freno en la boca puede ser disciplinado. ¿Y por qué se pone el freno en la boca y no en otra parte del cuerpo? Dini. Rafael, Dini me va a decir ahí. Dini, ¿por qué? Y pasa con el caballo y pasa con otros animales. ¿Por qué? Bueno, mi experiencia, por ejemplo, con por eso, yo sé que con caballos también, porque pues mis abuelos tenían, aunque sea lo tenían cerca en el terreno. Lo que pasa es que el freno está en la boca y la boca es la que como que dirige al animal. Ellos ven y lo que quieren es, entonces cuando agarran la boca, lo tienes en la cabeza, toda la dirección del cuerpo y del animal está a donde tú lo diriges. Muy bien. Yo no soy un experto en esta parte del manejo de animales, pero sí hay algo también. Por la fisionomía de los animales, casi siempre la parte frontal, donde está la cabeza y la boca, es donde está la vista, donde es que ellos reaccionan, y allí se le ajusta. Ahora bien, no es solamente que yo le ponga un bozal, habla allí de un freno. Josalí, ¿por qué se usa el freno? Ajá. Si el freno se utiliza para uno detenerse, para uno no, por ejemplo, en los vehículos, si uno no frena, uno puede tener un accidente. Implica prudencia, bajar la velocidad, ir con más calma, con templanza, ¿verdad? Eso es lo que... Y en el caso de los animales, ¿por qué? ¿Cómo funciona el freno en el caso del animal? Pues en el caso del animal, por ejemplo, ahora que yo tampoco soy experto mucho en el manejo de animales, ¿verdad? Pero sí, obviamente cuando se le frena, eso es una señal que él tiene, cuando se le ala, ¿verdad? Aquí es una señal que él tiene de que tiene que detenerse, tiene que obedecer y tiene que seguir instrucciones y tiene que dirigirse. Muy bien. Ajá, vamos acá con Aida. Para poderlo controlar. Muy bien. Para tú poder tener un control. Muy bien. Hay algo que se llama la brida. La brida. La brida dentro del bozal que se le pone al animal. La brida regularmente es un metal que está allí. ¿Sabes lo que pasa cuando tú alas? Se entierra. Y al enterrarse, el animal lo siente. O sea que es una forma de que ellos frenan porque hay algo allí que me duele, y cuando tú le sueltas la brida, él va tranquilito.
Ya me dejaron otra vez, estoy en estado natural. O sea, es un estímulo, en este caso, de tranque. Eso pasa con el caballo. ¿Qué pasa? Cuando tú lo controlas y lo controlas a través de la brida, le puedes aplicar el freno y dice que controlas todo su cuerpo. Y es así. Si lo hacemos fuera de la boca, y le pongo como hacemos a veces con los perros, que le ponemos como si fuera una pechera, pues tú lo tienes, no se te va, pero no hay quien lo pare. No hay forma. En un caballo no hay forma. No hay forma de hacerlo. O sea, y aún en el caballo, tú le puedes poner el sistema de bozal que viene. Y para tú poder parar el caballo sin tener una brida, técnicamente tienes que virarle el cuello como que no pueda ver hacia adelante. O le ponen gringolas también. O sea, hay... Ajá. Es verdad, dame allá y después a Wanda. Dame a Higo y a Wanda. Todo eso que estás hablando tiene que ser enseñado. A ningún caballo que está al cejero, que puede poner el freno. Tienen que enseñárselo primero. Y los perros, todo animal tiene que enseñar primero para que ellos aprendan ese sistema. Muy bien, muy bien. Me alegra eso porque Rigo está trayendo un tema importante también y es que tenemos que disciplinar para poder trabajar. Y con los caballos principalmente, tú vas a un proceso de domar. Eso mismo. Perfecto. Así que no es algo que sale, lo que quiero llevar, no es algo que sale natural, ¿verdad? No es algo que sale natural. Y vamos a dejar esa palabra aquí, la vamos a trabajar más adelante. Próximo, por favor. Muy bien. Una persona sin freno en su lengua tropieza mucho en los propósitos de Dios. Esto como resultado del mal uso de su boca. La observación es hecha por casi todos los pecados que tienen algo que ver con el uso de la lengua. Por otra parte, cuando la ponemos bajo control de Dios, se puede controlar la persona entera hacia una meta positiva. Entonces allí la parte que trae esto es que como hablábamos, naturalmente nosotros reaccionamos a las cosas. Cuando no estamos bajo el control del Señor, estamos bajo el control de la carne y el control de la carne está bajo el control de Satanás. Eso es así y no hay quien lo quite. Y no podemos tampoco peinarlo ni ponerlo lindo. Y tú tienes muchas personas que cuando no están bajo el control del Señor y les sucede algo, ¿qué es lo que pasa con ellos? En su reacción, ¿es una reacción violenta? ¿Es una reacción con malas palabras? ¿Es una reacción agresiva? Vamos a separar esto un poco por si acaso. Y podemos notar que hay una facción, o sea, que no es tan solo que decir, sino que cómo se pone la persona. Así que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos de esto, porque solamente cuando nosotros hemos entendido la obra de Dios a través de su Hijo y la muestra de amor que Él ha hecho para contigo y para conmigo, porque a veces decimos, ¿y dónde Dios muestra su amor? ¿Sabes cómo Dios mostró su amor para con nosotros? No es que lo va a hacer, es que ya lo hizo, dando a su Hijo unigénito. Ya está. ¿Cómo Dios me ama? Dios te ama a ti enviando a su Hijo, su único Hijo, para que nosotros, aun cuando estábamos enemigos, aunque no creíamos, aunque no le buscábamos, aunque estábamos separados, Él nos buscó a través de su Hijo. Pues eso es una muestra de amor. Pegue.
incondicionalmente. Y es así. Su fidelidad no cambia. Y hay una característica de parte de Dios para con nosotros, que Él es inmutable. Por eso es que sus promesas no cambian. Por eso es que su fidelidad es para siempre. Y cuando decimos que casi todos los pecados tienen que ver con la lengua, podemos comenzar a hacer un listado y empezamos por la mentira y seguimos por allí por las cosas que expresamos. Tienen que ver de una forma u otra porque nuestra lengua es nuestro método de expresión. Tenemos un buen diseño, una sola lengua puesta entre los dientes, pero aún así se nos hace difícil. Déjame dejar esto así por si acaso. Próximo, por favor. Verso 4 continúa entonces presentando, y ahora la imagen es del barco y el timón. Barco como algo grande. Me voy a quitar esto. El barco como algo grande y como con un pequeño timón se maneja. Así que Santiago pasa a su segundo ejemplo, donde hace una comparación similar a la primera del caballo y el freno. Ahora la hace en referencia al barco y el timón. Cómo los grandes barcos de su época podían mover carga y personas por mares impetuosos y grandes vientos manejados por un timón. Dios nos ha dado controles sobre la lengua que permiten dirigir nuestro cuerpo. Y allí la parte importante es, Dios lo creó todo. Dios nos formó a su imagen, a su semejanza, nos dio hálito de vida, nos formó bien y nos formó perfecto. Dime. Nos dio vida, nos dio esa chispa de la vida. Ahora bien, por la misma que nos formó de esa manera, cuando vamos a Génesis 3, nos fuimos por el chojo. Y esa misma lengua que cogía y le daba bendición al Señor, esa misma lengua que permitía que hubiera una comunión, había una expresión, porque vemos en los primeros capítulos de la Biblia de que el hombre tenía la capacidad de hablar con Dios, de estar con Dios, se paseaban en el huerto. De la misma forma entró entonces la duda que le causó la serpiente a Eva, y la duda trajo entonces que aunque ella pudo expresar lo que había enseñado Dios, de la misma forma por allí se fue y cayó. Y no se fue ella, sino que se fue Adán también. Y algo que yo quiero, sí, siempre hago expresión con esto, a quien se le dio la instrucción fue Adán. Adán era el que estaba y Adán fue el que se le habló. Así que cuando Adán le contesta a Dios, usando otra vez la lengua, y le dice, y eso fue por la mujer que tú me diste, está implicando la culpa es de Dios, no mía. Mal hecho. Muy bien, próximo por favor. Dame uno más. Vamos a hacer algo. Son las 1:40. Hoy vamos a cortar el tiempo de clase porque vamos a tener un tiempo con nuestro hermano Rosalí. Tócame el timbre.
vamos a continuar en la próxima semana. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener el receso ahora hasta las 9:50, 9:55 y comenzamos entonces. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, bendito y santo eres, y en este momento doy gracias a ti porque nos estás guiando, porque nos estás enseñando, porque nos estás dando ejemplo a través de la palabra. De forma clara quieres hacernos conscientes de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la expresión, en el mensaje, en cómo nosotros nos comunicamos con aquellos que están en necesidad, como aquellos que están creciendo. Y podemos, Padre Celestial, servir de bendición, o podemos, Padre Celestial, dañar con el mal uso de nuestra lengua. Con esto, y estando nosotros conscientes, pido, Padre Celestial, que nosotros miremos en todo momento cómo nuestra expresión puede ser una de edificación. Cómo podemos, Señor, a través de la capacitación, el entendimiento y sanar nuestro corazón y presentarlo ante ti, ser un embajador tuyo, un imitador tuyo, de forma tal que nuestra expresión para con los más cercanos, esposo, esposa, hijos, familia, vecinos, con aquellos que nos relacionamos, puedan ver en nosotros a través de nuestra expresión lo que es la imagen del testimonio que tú has dado para con cada uno de nosotros. Que ya no gobierne nuestra opinión, sino que sea tu opinión, que seamos buenos embajadores de la verdad de la palabra. Guarda y cuida a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.